porque cuesta ahora que se vuelva a reactivar. Ya me dijeron que era el disco duro. Pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí. Ya les voy a compartir pantalla para comenzar el capítulo 8. Que miren que ahora ya estoy en pánico porque obviamente tenemos como muy poco tiempo ya, ¿verdad? Espérenme. Denme un chance aquí que algo me pasó. Hoy sí. Voy a compartir. Que les decía que esta parte del capítulo 8 realmente es un montón de teoría y buena parte de esto ustedes se la van a tener que estudiar, obviamente, ¿verdad? Porque es teoría. Entonces probablemente vaya un poco rápido y me voy a detener en los ejercicios que hay que hacer. En los ejercicios que hay que hacer, ¿verdad? O sea, es que todo el capítulo 8 entra. Entonces, bueno, aquí es un poco de historia de los elementos que se conocían desde el principio de la y los que existen en la naturaleza de forma libre, ¿verdad? Como aquí hay unos ejemplos: oro, plata, cobre, plomo. En 1825 se descubrió el aluminio y luego es una cronología histórica aquí, ¿verdad? De que en 1830 ya se conocían 55 elementos. Luego, a finales del siglo XIX, aumentaron a 63 los elementos con los que se contaba. Y a principios del siglo XX eran 83 los elementos conocidos. Ahora, ustedes ya saben que en la tabla periódica tenemos como 118 más o menos, ¿verdad? Y probablemente sigan descubriendo más. Bueno, entonces hubo muchos intentos por organizar estos elementos en lo que nosotros conocemos ahora como la tabla periódica. Y es así que Antoine Lavoisier, el mismo Lavoisier que vimos nosotros al inicio, en 1790 hizo una lista de los 23 elementos que se conocían en ese momento. Y él sustituyó un sistema antiguo que había con una nomenclatura que es parecida a la actual. Luego Richter, por la misma época, realiza un ensayo del sistema periódico y él relacionó las masas por la relación que había entre ellas, pero posteriormente Berzelius introdujo el sistema actual de símbolos químicos, pero él publicó una tabla de los símbolos con las masas. Entonces, por esa razón, no le funcionó como mucho, ¿verdad? Y también dentro de esa tabla describió las características de los metales y los no metales. Posteriormente, Johann Dobereiner, en el 1829, clasificó los elementos y como andaban buscando ponerlos todos, Dobereiner lo que hizo fue organizarlos en lo que se conoce como tríadas. Y esas tríadas son relaciones de 3 elementos, porque al relacionar esos 3 elementos, el elemento que quedaba en medio de la tríada tenía propiedades similares al de arriba y al de abajo, ¿verdad? E incluso las masas atómicas era el promedio de las dos masas que tenían. Aquí tenemos unos ejemplos de las masas, de las tríadas de Dobereiner. Si se fijan, el cloro, bromo, yodo, aquí está la masa atómica del cloro y la del yodo. Y entonces el bromo tiene una masa atómica que es como el promedio de la del cloro y del yodo. Y también estas otras tríadas, ¿verdad? Azufre, selenio y telurio, y litio, sodio y potasio. Entonces, él trató de agruparlos todos, pero le funcionó con estos elementos. Cuando posteriormente llegó más o menos al calcio, y lo que estaba más adelante del calcio, ya no le funcionó la tríada, y entonces por esa razón fue que descartaron esa manera de ordenar los elementos de la tabla periódica en tríadas.
Después, en 1860, en el primer congreso de química que se llevó a cabo en Karlsruhe, Alemania, Estanislao Cannizzaro obtuvo el primer ordenamiento de esos elementos conocidos utilizando los valores de los pesos atómicos. Más adelantito, este inglés de John Newland observó que cuando los elementos ordenaban en orden creciente de las masas atómicas, después del séptimo elemento, el octavo mostraba propiedades semejantes al primero. De ahí se derivaron las octavas de Newland, y se refirió a ellas como la ley de las octavas por la relación que tenía con las notas musicales. Pero de igual manera, cuando llegó a números de masa grandes, como en el caso los que están arriba del calcio, ya no le funcionó esto de las octavas y entonces fue descartada también esta propuesta por los científicos. Y aquí tenemos lo que decía Newland. Miren, litio, berilio, boro, todas estas le funcionaron bien en la primera, le funcionaron bien desde el sodio hasta el cloro, pero y potasio y calcio. Pero a partir del calcio, entonces ya no tenía las características que Newland decía que había descubierto. Por esa razón, entonces, no se pudo ordenar la tabla periódica de esta manera. Y si se fijan, la relación aquí es con las notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero como les digo, no se cumplió, pero fue otro intento de poder ordenar esos elementos en la tabla periódica. Es así que todos ustedes conocen la historia del químico ruso Mendeleev, que en 1869 estuvo él junto con Lothar Meyer, que fue un alemán, tratando de ordenar los elementos en la tabla periódica, respetando, como dice aquí, las semejanzas de sus propiedades. Y ellos lo estaban haciendo al mismo tiempo, pero de forma separada. Se cree que probablemente si ellos se hubieran conocido o se hubieran puesto de acuerdo, se hubiera tenido una tabla periódica antes de tiempo, ¿verdad? Mendeleev entonces descubrió, aparte de que él se le atribuye el ordenamiento de los elementos de la tabla periódica, lo que nosotros conocemos como valencia, que es la capacidad de combinación, y la definición es de Edward Franklin. Él se refiere a la capacidad de combinación de los átomos de un elemento con otro. ¿Recuerdan ustedes qué significa un electrón de valencia? ¿Verdad? Que son los electrones que están en la última capa y ya como vamos a ver ahorita, esos son los que se ganan o se pierden para formar compuestos. Y de ahí van a entender ustedes por qué. Por ejemplo, en el caso del hierro, puede formar hierro más 2 y hierro más 3, pero no otros valores de hierro, ¿verdad? Meyer, entonces, lo que hizo fue construir una gráfica basada en volúmenes atómicos y él relacionó el peso atómico con la densidad y obtuvo una gráfica, que es esta. Pero esta gráfica realmente como que no tenía mucho significado científico y entonces la fueron descartando, ¿verdad? Porque aquí tenían unos picos, pero no había relación entre ellos. Mendeleev entonces lo que hizo fue agrupar los elementos de forma más exacta por las propiedades y fue tan inteligente Mendeleev que él predijo las propiedades de varios elementos que no se habían descubierto. Por ejemplo, él denominó a un elemento ECA-aluminio y dijo que iba a ser el primer elemento que se iba a colocar abajo del aluminio en la tabla periódica, en el mismo grupo donde está el aluminio. Después se descubrió que ese elemento es el que nosotros conocemos ahora como galio, pero las propiedades que el galio tiene las predijo Mendeleev cuando dejó el espacio para colocar ahí al ECA-aluminio. Y lo mismo hizo con el ECA-boro, que es al que nosotros lo conocemos como escandio, y al ECA-silicio, que es el germanio. Él dejó los espacios y dijo, aquí tiene que haber otro elemento que cumpla con tales características y los denominó así y los encontraron, ¿verdad?
Entonces a él se le dio el mérito de desarrollar la tabla periódica porque publicó su tabla un año antes de que lo hiciera Meyer. Imagínense ustedes cómo eran las comunicaciones antes, ¿verdad? Que Mendeleev publicó y Meyer no se había dado cuenta y un año después Meyer lo hizo, pero se le atribuyó todo a Mendeleev. En esa tabla, entonces, Mendeleev colocó 66 elementos que eran los conocidos en esa época. Y aquí están, miren, esta fue la primera tabla inicial de Mendeleev. Entonces, si se fijan, es parecida a la que tenemos. Miren, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Bueno, el cobre que no está aquí, ¿verdad? Pero rubidio, cesio, miren. Y entonces lo fue agrupando de tal manera que aquí ustedes se pueden observar aquí donde está el aluminio, que él no puso elemento. Este era el aluminio. Y miren, aquí están los otros espacios que Mendeleev dejó para predecir que se iban a descubrir, y repito, efectivamente así fue. O sea, fue un genio Mendeleev. Si ustedes nunca han leído la biografía de Mendeleev, les recomiendo que la lean, es impactante. Luego, ya con la tabla de Mendeleev, entonces empezaron a descubrir más elementos, y en 1894 se descubrió el argón, que fue el primer gas noble, y descubrieron que ese gas no era reactivo. Entonces, de acuerdo a la tabla que tenía Mendeleev, como las características del argón no eran similares a esta de acá, miren, no eran a ninguna de ellas. Aquí tenía grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Hasta grupo 8. Entonces, al descubrirse el argón y al no tener propiedades, entonces tuvieron que hacer otra columna a la que le correspondían la valencia de cero. ¿Por qué valencia de cero? Si ustedes se recuerdan, los gases nobles tienen la particularidad de tener el último nivel de energía completamente lleno. Entonces, el hecho de que el último nivel, que es el P, tenga los 6 electrones, significa que es bien difícil que se pueda combinar, porque, repito, aquí la valencia es cero. Por eso, si se fijan, no hay muchos compuestos con los gases nobles, o formados por gases nobles, perdón. Posteriormente, en 1900, incorporaron 30 elementos más, y ahí fue donde se empezaron a llenar los espacios vacíos que había predicho Mendeleev. Y como el ordenamiento inicial estaba relacionado con la masa atómica, ¿qué pasó? Hubo elementos que no coincidían en el orden que Mendeleev lo había puesto. Entonces, los científicos empezaron a preguntarse, ¿verdad?, que debería de haber otra propiedad que hiciera como que hubiera más lógica, pues, en el ordenamiento, y que debería ser la base de esa periodicidad de cada uno. Posteriormente se descubrió que eso era el número atómico. Con Heisenberg, todos los que ya vimos, ¿verdad? Y que sabemos ya que la diferencia entre un elemento y otro, si nos movemos hacia la derecha de la tabla periódica, es que va aumentando en un electrón. Eso lo descubrieron posteriormente a la tabla de Mendeleev. Aquí entonces esta tabla ustedes la tienen en su libro, ¿verdad? Que está por colores, para que ustedes más o menos tengan una idea. Esto es a nivel informativo de las épocas en las que se fueron descubriendo los elementos. Si se fijan, este que está en color amarillo claro, que son desde de aquí para acá los últimos, ¿verdad? Se han descubierto desde 1965, lo que significa que la mayoría de todos estos elementos que están aquí al final de la tabla periódica realmente son sintéticos, o sea que los hicieron en un laboratorio, ¿verdad? Los más antiguos son los que están en color gris. Miren, aquí está cobre, plata, oro, mercurio, carbono, azufre, ¿verdad? Y ahí es para que ustedes más o menos vayan comparando las fechas. Luego se descubrió el renio en 1925, y con ese se descubrió entonces, o se completó la tabla de los 88 elementos naturales que pueden encontrarse en la Tierra. O sea, de los 118 que hay actualmente, solo 88 son naturales. Los demás, repito, son fabricados en el laboratorio, ¿verdad?
Ahí tenemos 118. Esta también ustedes la tienen en el libro, que es la abundancia de los elementos químicos en la corteza terrestre. Entonces estamos viendo que la mayor cantidad que hay es oxígeno y luego el silicio, ¿verdad? Porque el silicio lo encontramos nosotros en la arena. Entonces en todos los lugares donde hay playa, obviamente hay silicio. Repito, esto es en la corteza terrestre, porque en el universo el hidrógeno es el más abundante. Ahora, si ustedes, bueno, al saberse los nombres de los elementos, hay nombres que están relacionados con científicos, con países donde se descubrieron, los laboratorios donde los descubrieron, ciudades también donde fueron descubiertos, pero se habla muy poco de lo que se hizo en América. Y hay mucha gente que cree que en América no tuvo nada que ver con esto, pero sí hay. A mí me gusta siempre resaltar esta parte, ¿verdad? Aquí en Iberoamérica el platino fue conocido por los indígenas sudamericanos, que el platino, ustedes saben, es más caro que el oro, ¿verdad? Entonces, en el mundo científico se presentó en 1748 por este español llamado Antonio Ulloa y de la Torre, pero es originario de América. El vanadio también se descubrió en 1801 en un mineral que se encontró en México y lo descubrió el español Andrés Manuel de Río. Él lo llamó eritronio, pero como en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Cuando este Andrés Manuel del Río fue a Europa a decir que había descubierto un elemento nuevo, a él lo convencieron de que no era un elemento nuevo porque tenía propiedades similares al cromo. Entonces lo convencieron de que era el cromo y no le dieron el mérito de haber descubierto ese elemento. Pero ¿qué pasó posteriormente? Imagínense cuánto tiempo después, ¿verdad? 29 años después, para variar, un europeo sueco, Niels Gabriel Sefton, le dio el nombre a este mismo elemento que le dijeron a Andrés Manuel del Río que no era uno nuevo, le dieron el honor de ser descubierto por este científico y él le puso como nombre de la diosa griega, perdón, en honor a la diosa griega Venus, y es el elemento que nosotros conocemos como vanadio. O sea, el hecho de que le roben las ideas científicas a otros no es nada nuevo, como pueden observar ustedes aquí, ¿verdad? Pero fue encontrado el vanadio en América también, aunque al sueco le hayan dado el mérito de que lo descubrió. Bueno, ¿qué pasó, verdad? Tenían estos, estaban viendo cómo relacionaban y entonces ya en los 1900, este físico inglés llamado Moseley descubrió la relación entre el número atómico y la frecuencia de los rayos X por medio de una ecuación y fue cuando él encontró que el número atómico aumentaba en el orden de la masa atómica. Y él fue entonces el que descubrió o despejó todas las dudas de los científicos para tratar de ordenar esos elementos de forma creciente. Luego, en 1951, Glenn Seaborg, que sí, como no se saben muchos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Hay un elemento en honor a Seaborg, porque en 1951 este científico descubrió lo que se conoce como elementos transuránicos, o sea, significan que van más allá del uranio. Eso significa que sean transuránicos. Esos elementos, entonces, transuránicos, son el plutonio, americio, curio, berkelio, californio, mendelevio y novelio. Aquí, ya si ustedes se fijan, al ser unos elementos nuevos, que ya vimos que solo son 88 los naturales, empezaron a darles nombres de científicos y nombres de ciudades, ¿verdad? Porque, o de continentes, miren, el americio es en honor a América, el curio es en honor a Madame Curie, ¿verdad? El californio por California, miren, Einstein, etcétera, ¿verdad? Y reestructuraron entonces la tabla periódica y estos transuránicos los colocaron fuera de ella. Por ejemplo, al torio, protactinio, uranio, actinio,
porque si no, hay un espacio ahí que ustedes tienen en la tabla periódica que ese tramo se hubiera hecho demasiado largo. Entonces lo sacaron y lo pusieron en la parte de abajo para para que la tabla se mire como la tenemos ahora, ¿verdad? Y aquí viene la parte de los nombres y los símbolos, que ya lo habíamos mencionado un poco, que fue Berzelius el que inventó el sistema sencillo de notaciones científicas desde 1814. Entonces los símbolos eran letras tomadas del nombre del elemento. Actualmente se emplean en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Muchos nombres o símbolos, perdón, estaban asociados a las características que tenía el elemento y a los nombres de esos elementos, pero en otros países, no en español. Generalmente nombres latinos, nombres griegos, etcétera. Por eso hay algunos elementos que no coinciden en español con el símbolo que tienen. De ahí que lo que yo les mencionaba ayer, que algunos todavía no saben cuál es el símbolo del mercurio, es porque el nombre proviene del latín, hidraginium, ¿verdad? Por eso se llama mercurio. Entonces, cada símbolo solo tiene 2 letras y esto, por favor, ténganlo en cuenta porque hay algunos que no han aprendido todavía a escribir símbolos. La primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Si ustedes escriben 2 letras mayúsculas, obviamente está malo. Y si escriben 2 minúsculas, también está malo. Ahora, si solo tiene una letra el elemento, como en el caso del potasio, obviamente la letra es mayúscula. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más de un elemento que comienza con la misma letra? A los demás elementos que siguen se les agrega alguna otra letra de su nombre. Y miren este ejemplo que tengo acá. ¿Cuántos empiezan con la letra C? Y como el carbono, si ustedes se recuerdan en aquella tabla que les dije yo, donde están desde las épocas en que se descubrieron, el carbono se conoce desde la antigüedad. Entonces, por eso tiene solamente una letra C. Luego descubrieron el cromo, bueno, no en el orden en el que están, ¿verdad? El cromo, miren, y es CR, que es la segunda letra. Para el calcio sucede igual. Lo mismo sucede con el cloro, que es la primera letra C, pero la segunda del nombre. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando descubren el cadmio, ya existía una CA, entonces le pusieron la tercera letra, pueden observar aquí. Con el californio tuvieron que agregarle hasta la F. ¿Por qué? Porque estaba el calcio, estaba el cloro, y no me pregunten por qué el CI no está, ¿verdad? Pero el californio es CF, el cesio es CS, porque ya estaba el cerio, que es CE, cobalto, miren, curio, que es CM. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el elemento que tiene símbolo Cu? Cobre. Ajá, es el cobre. ¿Por qué? Porque viene del latín cuprum, ¿verdad? Por eso. Entonces, si se fijan, la combinación de la primera letra con la segunda es lo que generalmente hace el símbolo del elemento. La excepción son los que están encontrando por último, porque ya las letras estaban combinadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, y era lo que yo les decía, esta parte tuvimos que haberla enseñado al inicio, antes de la nomenclatura, porque yo creo que ahorita ya les está quedando clara un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, la Asamblea General de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, llamada UPAP, se reunió en Londres y aprobó los nombres de 3 nuevos elementos químicos. Estos son el 110, 111 y 112, que se nombraron como darmstadio, el roentgenio y el copernicio, ¿verdad? O sea, el roentgenio o röntgenio es el 110, el copernicio el 111 y perdón, lo hice mal, ¿verdad? Röntgenio el 111 y copernicio el 112. El darmstadio y el roentgenio fueron descubiertos en el 94, o sea, son recientes, ¿verdad?
en el Centro de Investigación de Iones Pesados en Darmstadt, en Alemania. De ahí el nombre, ¿verdad? Del Darmstadtio. Y el roentgenio es uno de esos elementos que no existe de forma natural, en ninguno de estos tres, obviamente. ¿Y cómo crean estos elementos? Bueno, en aceleradores de partículas, ¿verdad? Que fusionan los núcleos de otros elementos, los empiezan a mezclar, se desintegran y de repente ellos dicen que han descubierto otro elemento. Pero ¿qué pasa? Que para poder decir que hay un elemento nuevo, otros grupos de científicos en otros países deben repetir exactamente el mismo ejercicio y tener exactamente los mismos resultados. Si 3 o más grupos de científicos de laboratorios famosos tienen los mismos resultados, entonces se dice que realmente crearon un nuevo elemento. Y por eso cuando están en estos, ¿cómo se llama? Laboratorios de aceleradores de partículas, se les denomina a los físicos que juegan a ser dioses, porque se ponen a crear elementos nuevos. Pero ¿qué pasa? Al desintegrarse inmediatamente son sumamente reactivos. Entonces no se encuentran comúnmente en la naturaleza y se desintegran, pues se forman y en el momentito se desintegran. El copernicio, como la terminación es como en latín, ¿verdad? Copernicium, pero en español es copernicio, también es sintético y es extremadamente reactivo. También se creó en el 96 en el mismo instituto de Alemania, pero hasta en el 2009 se le puso el nombre. Luego, en el 31 de mayo del 2012, la IUPAC, que esta ya es el de química, ¿verdad? Aprobó los nombres de los elementos 114 y 116, que son el flerovio en 1998, se descubrió, y el livermorio en el 2000, pero en el 2012 se le puso el nombre debido a lo que yo les mencionaba, que otros científicos hicieron los mismos experimentos. El 115 llevaba antes, y yo no sé, algunos tienen algunas tablas periódicas donde aparecen 3 letras con el símbolo, ¿verdad? Un ejemplo era este 115 que tenía así 3 letras. Y ya sabemos nosotros que el símbolo real de un elemento son 2 letras, ¿verdad? ¿Por qué llevaban 3? Porque todavía no tenía nombre. Y este es una abreviación de unumpentiu, que es como el 115. Posteriormente, en el 2016, se le nombró como Moscovio, en honor a Moscú, obviamente, ¿verdad? Y el 5 de abril del 2010 también, 33 científicos, liderados por este ruso, Oganesian, obtuvo por síntesis el 117. Y con este se completaba el periodo 7 de la tabla periódica. Actualmente son 18, o sea que está como llena la última columna del 7. De ahí que les decía que los números de los niveles de energía que llegan hasta el 7 probablemente cuando lleguen a descubrir el 119, le van a agregar un nivel octavo de energía. Eso no sabemos, ¿verdad? Yo creo que yo no voy a ver eso, pero para que se acuerden alguna vez que dicen aquella vieja que nos daba química nos mencionó esto, ¿verdad? Y también hay otros elementos que no aparecían acá, que posteriormente se nombraron como el 113, al que se le llama nijonio. Este fue en honor a Japón. El 117 es el tenecino o tenesium y el 118 el oganeso o oganesium, ¿verdad? Si terminan así en new. Yo también les cuento la historia que más o menos, yo no sé si esto fue en el 16 o en el 17, la IUPAC hizo un concurso a nivel mundial para que las personas votaran por el nombre que iba a llevar el elemento 113. ¿Por qué se llama Nijonio? Porque en inglés Japón es Nihon, ¿verdad? Y fue descubierto en Japón, entonces la gente podía votar y elegir el nombre del elemento. Y nosotros, junto con los alumnos que llevaban química conmigo en esa época, votamos por las opciones que tenía la IUPAC. Yo particularmente voté por nijonio, ¿verdad? Entonces me alegra que ese era el elemento que hubieran elegido, pero fue una experiencia muy bonita porque
nunca la había visto yo, ¿verdad? De que uno votara por elegir el nombre de un elemento y así fue. Ahora, todos estos, si ustedes se fijan, solo hombres y hombres y hombres, pero las mujeres también hemos hecho cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre nos han minimizado. Aquí voy a sacar mi lado feminista, ¿verdad? No peleona ni de brismo, sino que hay que reconocer lo que las mujeres científicas también han hecho, porque a nivel mundial, a quien más se reconoce es a Madame Curie como una gran científica, pero hay otras, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que Madame Curie recibió el Nobel de Física en 1903 y el de Química en 1911, y ella descubrió el radio y el polonio. El polonio, ella le puso el nombre en honor a su país de nacimiento, que es Polonia. También Berta Karlik y Lise Meitner de Austria descubrieron el ástato. ¿Se acuerdan? Este le salió ahorita en la nomenclatura de la tabla periódica. Y descubrieron también un isótopo del protactinio, pero nadie habla de Berta Karlik y de Lise Meitner. Se menciona un poquito, ¿verdad? No sé si ustedes las habían escuchado mencionar. Otra científica alemana llamada Ida Noddack identificó al renio. Esta francesa, Perey, descubrió también el francio. Miren, francio en honor a Francia, ¿verdad? Pero el galio también, porque en latín a Francia, el nombre de Francia era Galia. Y aquí tenemos entonces algunas mujeres científicas que también han aportado a la química y a elementos de la tabla periódica, para que no crean que solo es Madame Curie. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿para qué sirve la tabla periódica? ¿Cómo está organizada? En períodos, en filas, las columnas verticales que se llaman grupos. Esto está al inicio del capítulo 2, creo, ¿verdad? Cada nivel, como les decía, está identificado con un número del 1 al 7, que son los niveles de energía. Cada grupo está del 1 al 8 y con una letra A o B. Hay 7 grupos A, 2 a la izquierda y 5 a la derecha. A estos se les denomina grupos principales o elementos representativos y tienen incompletos los subniveles S o P, el mismo número cuántico principal. O sea, que si el último es 2P, el anterior es 2S. A eso es lo que se refiere. Ahora, actualmente, las tablas periódicas, la UPAC, mejor dicho, está, porque algunos ya tienen eso, les está quitando estas letras A y B y está poniendo corridos los números desde el 1 hasta el 18, creo que son, o el 17, sin decir 1A, 2A y 1B y 2B, para evitar confusiones, ¿verdad? También aquí en la tabla periódica tenemos con respecto a los grupos, son 10 grupos B que están situados entre el 2A y el 3A. Y aquí tenemos los elementos de transición. La característica de estos es que tienen incompleto el subnivel D. Por eso se llama metales de transición. Y ya vamos a ver esa característica que yo les mencionaba, que porque el hierro es +2 o +3, porque el cobre, porque todos esos de transición tienen diferentes números de oxidación y no son iguales a los del grupo A, por ejemplo, ¿verdad? Los lantánidos y los actínidos, que son los que están abajo de la tabla, también tienen completo el subnivel F. Y estos tienen la característica de formar cationes porque tienen incompleto el subnivel F. Y ahora van a entender muchas cosas de las que les mencionaba, ¿verdad? Estos forman las series desde el elemento 58, que es el cerio, al elemento 71, lutecio, y del 90, que es el torio, hasta el 103, que es el laurencio. Los llamados transuránicos, que ya los mencionamos, van desde el 93 hasta el 103. Y los nombres de los grupos, que ustedes ya se lo saben, estos están por ahí, ¿verdad? Nosotros no solemos usarlos tanto, pero por ejemplo, el grupo 1A son los metales alcalinos, los 2A alcalinoterrios, el 13 boroaluminio, carbono, etcétera. Ahí familia del nitrógeno, oxígeno o calcógenos. Los halógenos, esto es donde está el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Miren, esto es
lo que la UPAC quiere que se use. Aquí les estoy poniendo, por ejemplo, grupo 1, 2, y miren, el grupo 13 es el 3A, el 14, el 4A. Y ahí los tenemos, el 18, familia de los gases nobles, conocida también como grupo 0. Ya saben por qué grupo 0. El 1B o el grupo 3, metales de acuñación. El 12 o el 2B es utilizado en aleaciones o amalgamas, aquí es donde está el mercurio. El de acuñación, aquí debería de estar el cobre y el níquel, porque son con los que hacen monedas. El 3B o el grupo 3 son las familias de tierras raras, que son los utilizados en catalizadores. Las tierras raras ahora son uno de los metales más buscados, porque con eso se hacen los celulares, las nuevas pantallas, ¿verdad? Diodos, y en mucha de la tecnología actual. Hace un par de años descubrieron en una isla remota de Japón se cree que es como el lugar que tiene más tierras raras del mundo, o sea, la mayor cantidad de tierras raras del mundo. Y yo siempre les cuento así alguna anécdota cuando me doy cuenta de algunos exalumnos. Un muchacho graduado hace como 20 años probablemente, muchacho digo yo todavía, pero ahora un señor, él se fue a estudiar a Japón cuando terminó la universidad y allá lo contrató una compañía francesa. La última vez que yo supe de él por el papá, me comentó que seguía viviendo en Asia, trabajando con estos franceses, y el trabajo de él era andar buscando tierras raras por todo el mundo y tratar de ver cómo compraban, obviamente, para hacer las explotaciones y tener materia prima para obtener tierras raras y seguir trabajando con todas las cosas que se están descubriendo ahora, ¿verdad? El grupo 4 son fabricación de refractarios, vidrios y pinturas. El 5, aleaciones para modificar propiedades de los metales, porque por ejemplo el oro, yo les mencionaba, al ser un metal duro, no se puede trabajar el 100% con el oro, sino que mezclan con plata. Entonces en por ejemplo, estos elementos del grupo 5 se usan para trabajar con otros metales. El grupo 6 son altos puntos de fusión y ebullición, no se oxidan, resisten los ácidos. Bueno, toda esta teoría ustedes la tienen en el capítulo 8 y se la tienen que estudiar, ¿verdad? No leer, estudiar. Aquí tenemos amplias aplicaciones industriales, o sea, cada grupo tiene una característica específica. Aquí tenemos algunas fotos que ustedes las tienen también ahí en su libro. Miren, los elementos del grupo A tienen esta característica. Todos terminan en NS1. Y ahí es donde está el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Aquí algunos ejemplos del 4. Miren la diferencia entre carbón, que es el grafito, y el carbón, que es diamante. Silicio, germanio, estaño, plomo. ¿Verdad? Bueno, cada grupo entonces lo integran elementos que tienen el mismo número de electrones en su último nivel de energía. Y periódicamente se repiten esas propiedades y el número de cada grupo corresponde al número de electrones que tiene cada nivel de energía más externo. Recuerden que yo les mencionaba eso. El número que está arriba corresponde realmente al número de electrones que tiene cada uno, pero de los que se pueden combinar, y a esos son los que se llaman electrones de valencia, que los asociamos perfectamente bien a los elementos representativos que son los del grupo A. Entonces, el número atómico está de manera creciente de izquierda a derecha e indica la variación de las propiedades. Recuerdan, a la derecha se van moviendo y va cambiando y va sumando un electrón a cada uno. Aquí tenemos la clasificación que ustedes la tienen en su libro también, ¿verdad? De los elementos. Miren, y aquí está la parte que yo les digo. Estos dos que están aquí abajo corresponden a este pedacito de aquí. O sea que esto debería de estar metido acá. Pero, o sea que después del laurencio, no del antanio, perdón, sigue el cerio. No sigue el hafnio. Pero si estos se colocan aquí, entonces esto se hace demasiado largo y entonces ya no queda la tabla
ordenada de esta manera. Por eso se pusieron aquí, ¿verdad? Los lantánidos y los actínidos. Y aquí tienen la configuración electrónica en su estado natural, que ya lo habíamos mencionado. Miren, todos estos tienen la particularidad de terminar en NS1, ahí están en NS2, y estamos hablando de los del A, recuerdan, representativos, estos de acá, que son los de transición, no cumplen con estas características porque tienen más de un número de oxidación. Pero después vamos a verlo. Miren, acá están, hay dos, tenemos en dos orbitales los electrones de valencia, por eso cambian. Ya vamos a ver esa parte. Aquí están S2P2, miren S2P3, S2P4, S2P5 y este que está completamente lleno. Y aquí empiezan los D, miren, y los F que están en los lantánidos y los actínidos. Voy a hacer la característica, ¿verdad? Para que se ubiquen en la tabla periódica. Y esta clasificación corresponde al capítulo 2, que ya la vimos también, ¿verdad? ¿Cuáles son los metales que tienen brillo, reflejan la luz, son dúctiles? ¿Qué es lo que no sabían, por ejemplo, de esta clasificación? Que en el caso de los metales específicamente, los átomos tienen 1, 2 o 3 electrones en su última capa. Los átomos, entonces, al perder estos electrones de la última capa, forman los cationes. Porque acuérdense, los pierden y quedan cargados positivamente, ¿verdad? Las moléculas son monoatómicas. O sea, aquí no se escribe, por ejemplo, calcio, Ca2. Eso no, ¿verdad? Porque existe solo. Es monoatómica. Y se combinan con los no metales para formar sales, que esto ya lo vimos también. Acá tenemos todos estos que aparecen aquí son metales. Los no metales, ya los vimos, están a la derecha, son frágiles, opacos, blandos. Y la última columna son los gases nobles. Y aquí 7 de esos no metales, miren, existen como pares de átomos o como moléculas diatómicas o como gases moleculares que les mencionaba, ¿verdad? A condiciones ambientales y se escriben así, con este subíndice de 2, pero solamente estos. Los demás no, solo son 7. Y los átomos, entonces, que están en su última capa, pueden ser 4, 5, 6 y 7 electrones. Debido a ello, entonces, bueno, ya vamos a ver, en este fenómeno, bueno, antes de eso, ¿verdad? Algunos elementos dicen que presentan el fenómeno de alotropía. Alotropía significa que pueden existir en más de una forma física, como el oxígeno, que existe como oxígeno y como ozono. El carbono, recuerdan que les decía, ¿verdad? Que lo que cambia del carbono es la estructura para tener grafito y diamante. Eso es una alotropía. Y la otra característica es que al tener esta cantidad de electrones, ellos aceptan electrones en su última capa y forman iones negativos o aniones. ¿Por qué? Porque lo que todos andan buscando es tener la última capa completamente llena. Y en la última capa llena se tiene que llenar el S y se tiene que llenar el P. O el D o el que esté ahí, ¿verdad? Pero generalmente es el S y el P. Y como en el S caben 2 y en el P caben 6, entonces es más fácil que, por ejemplo, uno que tenga 4 electrones en su última capa gane 2 electrones para quedar cargado con menos 2 a que pierda los 4 electrones. Por eso la tendencia es a formar iones negativos en el caso de los no metales. Y aquí los tenemos. Y luego los metaloides, que son los que están situados en la línea diagonal escalonada, hay ciertas propiedades intermedias que tienen entre metales y no metales, todos son sólidos, duros y quebradizos, no tienen brillo metálico, malos conductores del calor, y algunos elementos químicos de estos metaloides se encuentran combinados y forman cristales con impurezas, y esas impurezas son las que le dan una característica especial
que se conocen como, ay, se me olvidó el nombre ahorita, espérenme. Se conocen como, bueno, me voy a acordar después. ¿Por qué? Porque esas impurezas, de esas impurezas se forma el jade, que el jade está formado por una piedra semipreciosa, se les conoce como el nombre, ¿verdad? Porque el jade es formado por mezcla de calcio, magnesio, aluminio, silicio y oxígeno. Y otras piedras semipreciosas que son impurezas, ¿verdad? Y dan esa característica especial que no son metales puros. Aquí tenemos entonces los metaloides. Ya para terminar, 11 elementos de esa tabla periódica son gases a la temperatura de 20 Celsius. 6 son gases nobles que aquí están: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y los otros 5, miren, son los gases que nosotros ya conocemos, gases moleculares: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor y cloro. Solo 2 son líquidos. Estoy hablando a temperatura de 20 grados Celsius, que son el bromo y el hidrógeno. Y repito, Hg por hidraginium, ¿verdad? Bueno, y nos vamos a quedar aquí para mañana comenzar ya a hablar de nuevo de la configuración electrónica de cationes y aniones. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que sea posible que mañana tengamos más de 1 hora de clase para avanzar con la teoría? Virtual, ingeniero. ¿Perdón? Virtual. No le entendí. Que sí, virtual. Sí, virtual. Mañana es virtual. Sí, está bien. ¿Pueden los demás? Sí. Bueno, entonces, lo que quiero avanzar es en teoría, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces nos vemos mañana a las 8. Probablemente hasta como a las 9:30, 10 por ahí, ¿verdad? Más de eso no. Para que nos dé chance de hacer unos ejercicios del capítulo 8, porque el 9 sí son un poco más de ejercicios, pero la ventaja es que como con un par de ejercicios podemos ver casi todo lo del capítulo 9. Pero es un poco práctico, entonces nos vemos mañana entonces. Que tengo que ir fuera ahorita a hacer una representación de la U, por eso no fui hoy a la universidad. Bueno. Entendido. Feliz día. Bueno, hasta luego. Bueno.